Estamos. Estamos. Vale, pues muchísimas gracias a todos por venir. Yo soy Maite Moreno, trabajo en la unidad de investigación en cuidados y servicios de salud, en la misma unidad donde trabaja Elvira, y quería presentaros a Elvira Casado Ramírez, que es la persona que nos va a hablar hoy sobre la difusión, la hermana pequeña. Bueno, pues no sé si la hermana pequeña o no, pero en cualquier caso es muy importante y creo que es de interés para todos que aprendamos no solamente uno o dos caminos para la difusión, sino que veamos toda la capacidad y toda la diversidad de vías que existen para la divulgación, tanto científica como la divulgación al público en general. Elvira es licenciada en periodismo por la Universidad de Valladolid y además es máster en creatividad estratégica en información audiovisual. Trabaja con nosotros pues desde hace 5 años. 5 años, ¿no? Estaba calculando desde el 10, 5 años y ahora trabaja como investigadora predoctoral del área del ciber de envejecimientos y envejecimientos, fragilidad y envejecimiento saludable. Somos. Y sin más yo la dejo con vosotros para que ella pueda exponer. Como sabéis, los seminarios entre tiempos, perdonad que iba a hacer ese inciso, los seminarios entre tiempos son unas actividades nuevas que hemos iniciado este año, que pretendemos seguir haciéndolas a lo largo del resto de los años y que tienen como objetivo hacer pequeños seminarios informativos relacionados con temas interesantes en investigación, entre el tiempo que se realiza un encuentro, que como sabéis fue el año pasado, en 2022 en Pamplona, y el tiempo que se realiza el siguiente encuentro, que este año es en Valladolid, y que como veis ahí es del 15 al 17 de noviembre del 23, y os recordábamos eso, que el envío de resúmenes está abierto y que se cierra el 3 de junio, que no lo dejéis para el final, sobre todo este año que la plataforma de envío de resúmenes para nosotros es nueva y no nos gustaría que se colapsara en el último día. Y sin más os dejo con Elvira, eso que os va a hablar de la difusión. ¿Vale? Gracias a todos. Vale, Maite, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a volver un momentito para atrás para volver a la primera diapositiva, en la que presento el tema, que efectivamente es la divulgación en ciencia, y en la que nos preguntaremos, o me preguntaré, si es la hermana pequeña de la investigación, en este caso biomédica, pero de la investigación en general, ¿vale? Como os decía Maite, tenemos todavía un tiempito, tenemos 40 días hasta el 3 de junio, que es cuando se cierra el envío de resúmenes para el encuentro. Además, este año lo hacemos en conjunto con el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud y con la ya tradicional jornada de doctorandos, que es la quinta. Todo eso será en Valladolid, que por cierto es mi ciudad y es muy bonita, así que espero que nos podamos ver por allí y que nos enviéis vuestros resúmenes. Hay un micro abierto. Si te importa, pásame a mí el anfitrión y así no, puedo ir cerrando micros. Es que no perfecto, puedo, sí. no puedo cerrar micros, sino... Sí, te lo he quitado para poder compartir y ahora no te lo puedo, no sé, devolver. Vale, ya está. Bueno, en cualquier caso te toca a ti apagar micros, ya Me toca está. apagar micros. Vale. Luego habrá un turno de preguntas, como es habitual, si habéis asistido a más seminarios, pero ahora durante este tiempo, para que no se meta el sonido, pues sí que os agradecemos que os los apaguéis, ¿vale? Pues nada, empezamos preguntándonos precisamente por qué es la hermana menor, ¿no? Y la primera respuesta es que siempre llega la última, entonces así por definición. Veremos luego en más detalle qué es lo que acarrea llegar la última. Además, hereda todo lo que ya han estrenado los pasos previos de la investigación, lo utiliza, lo reutiliza y es su esencia, es lo que necesita para funcionar. Y aunque crezca, de momento sigue siendo la hermana pequeña de la familia y a la que, pues prestamos un poquito menos de atención porque ya hemos dado tantos pasos antes que cuando llegamos estamos un poco cansadas y un poco cansados, ¿no? Vale, empecemos por el principio. Llega la última, llega la divulgación científica. ¿Qué ha pasado antes de que llegue la divulgación científica? Lo sabéis perfectamente los que os dedicáis o los que nos dedicamos a la investigación. Buscamos la financiación, escribimos el proyecto, logramos la financiación, felicidad, nos lo dan, es todo maravilloso.
Llega el momento un poco terrible de pelearse con los trámites administrativos y éticos, que siempre ahí pues tenemos nuestros más y nuestros menos, pero la cosa no acaba aquí, por supuesto. Seguimos, investigamos, recogemos nuestros datos, los ponemos en conjunto, los analizamos, escribimos uno o varios artículos, que también eso es otro hijo interesante, logramos que nos los publiquen en una revista y cuando ya creíamos que todo había finalizado y que podemos volver a empezar con la rueda, con ese círculo de la investigación, de repente nos damos cuenta de que no es el final, que nos queda, si pasa la diapositiva, que se me ha quedado un poco colgado el ordenador, falta la divulgación científica. ¿Vale? Qué pereza, la divulgación científica, qué pereza, señores. Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no la podemos dejar de lado? Pues os voy a traer unas cuantas razones, cada una se puede acoger a la que más le guste, a lo mejor hay varias, pero estas son solo por las que es importante. En primer lugar, creo que tenemos un compromiso social con la población. Seguramente no veo quiénes estáis de participantes, ni seguramente os conozca a la gran mayoría, pero me imagino que trabajáis en instituciones públicas, en institutos sanitarios de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un deber para con la sociedad. Nuestro trabajo se financia, entre otras, por los impuestos públicos y de esa manera es importante que la población sepa lo que estamos haciendo. Y para que la población sepa lo que estamos haciendo, lo tenemos que hacer a través de la divulgación. No nos vamos a engañar. O sea, una persona que está en su casa viendo la televisión nunca jamás en la vida se va a coger un paper y se lo va a leer, porque no le interesa, porque ni siquiera sabe cómo acceder a ese artículo. Está muy bien, es una manera que tenemos, la manera que tenemos para publicar nuestros resultados de investigación, pero hay que ir un pasito más allá y es llegar a esa persona que está en el sofá de su casa tranquilamente, bueno, pues descansando, viendo la televisión, escuchando la radio, ahora lo veremos. Otra de las razones fundamentales por las que divulgar y que cada vez adquiere desgraciadamente más importancia. La divulgación es la única manera factible de combatir bulos y noticias falsas. Y hay una frase que me gusta mucho, que bueno, toda la información que os voy a dar evidentemente es pública y está súper disponible la mayoría en internet, y que dice que la desinformación erosiona la calidad de nuestra toma de decisiones. La frase no es mía, es de David Arroyo, que es un experto en criptología y seguridad de la información que trabaja en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Os la traigo porque me parece que resume muy bien el principal problema de las noticias falsas. Y digo noticias falsas y bulos, no digo fake news, ¿vale? No digo fake news porque es un término que no todas las personas entienden. Y si estamos hablando de divulgar para llegar a la gente, no podemos empezar diciendo es que combatimos las fake news. Esa es mi percepción, porque no nos van a entender o no todo el mundo nos va a entender. Y porque además, puede que no todos sepamos inglés, pero es que además cuando decimos que nos están mintiendo a la cara, nos están dando noticias falsas, es mucho más doloroso que decir fake news. Con lo cual, creo que ahí sí que hay que romper un poco una lanza en el favor del castellano, porque todos vamos a saber, bueno, pues que no están siendo completamente sinceros con nosotras. Al hilo de esto, os he querido traer también aquí un estudio que realizó el año pasado la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y que analiza aspectos como los hábitos de consumo de información científica, la confianza en los diferentes medios, la actitud hacia la desinformación y los factores relacionados con capacidad de identificar y propagar la desinformación científica. Todo esto lo dice el informe y no lo digo yo. Se realizó a través de 2.100 entrevistas telefónicas a mayores de 15 años. Creo que es relevante que fueran mayores de 15 años y no mayores de 18 o incluso más mayores, porque es una población que consume mucho contenido y que está menos protegida en el sentido de que todavía quizás no sabe filtrar lo que es bueno, pues, críticamente viable y lo que no lo es tanto, ¿vale? Como os digo, se realizó en 2022
y el informe se llama Desinformación científica en España. Punto. Esto vale para ahora, para este informe, pero también para todo lo que vaya contando. Yo os iré pasando las diapositivas, pero me gustaría mucho que tuvierais bueno, pues el móvil o el ordenador con el que estáis conectados y que vayáis buscando la información, ¿vale? De manera que vayáis consultando los recursos que os voy dando, pues porque creo que es mucho más enriquecedor que estar aquí viendo una diapositiva constantemente. Entonces, si ponéis Desinformación científica en España, FECIT, os va a salir rápidamente. Es un documento completísimo de más de 200 páginas y que da algunos resultados que son bastante reveladores. Os quiero leer algunos, ¿vale? Y dice, la mayoría de las personas muestran interés en temas científicos. Pues muy bien, un punto para nosotros, ¿no? Esto es algo relevante. Suscitamos interés. ¿Qué tipo de interés y en qué medida? Pues medicina y salud, un 68% de los encuestados, alimentación y bienestar físico, un 68,5%, y ciencia y tecnología, un 60,7%. No segrega más, o sea, esos son los bloques, ¿vale? Un resultado sobre el medio preferido para informarse, Internet y las redes sociales. Ciencia y tecnología lo escogen un 82,1%, medio ambiente y ecología un 76,6% y alimentación y bienestar físico un 72,9%. O sea, son porcentajes muy altos de personas que se informan de estos temas a través de Internet y de las redes sociales. Ahora bien, cuando se trata de temas relacionados con la salud, 3 de cada 4 personas dice que prefiere recurrir al personal sanitario. Vamos bien, seguimos manejando porcentajes muy altos y un personal sanitario al final te va a dar la información que necesitas. Más datos. Las redes sociales son las más utilizadas de los medios basados en Internet para realizar consultas de todos los temas propuestos. Los contenidos que más se buscan son los relacionados con la alimentación y el bienestar físico, que aparece en primer lugar, y los que menos, medicina y salud, ¿vale? 1 de cada 4 personas ha recibido información falsa sobre temas científicos durante la última semana. Pensad que la última semana es 2022, pero bueno, es un porcentaje que es bastante alto. Y las personas que creen haber recibido información falsa de algunos temas es aún mayor. ¿Por qué? Por la pandemia y la vacuna, por el cambio climático y también en lo que tiene que ver con la nutrición y el bienestar. Aparece en primer lugar la pandemia y la vacuna con un 37,5%. La pandemia, y si queréis lo comentamos un poquito más en el turno de preguntas y reflexiones, ha hecho mucho bien a la hora de la divulgación científica, pero también, pues evidentemente, han salido a la luz ciertos pensamientos que tienen poquito que ver con la ciencia y con el trabajo que realizamos a diario. Más datos. La mayoría de las personas, un 61,7%, que han recibido información dudosa durante la última semana, señalan las redes sociales como principal fuente. O sea que aquí tenemos un contratiempo un poco a subsanar. Por un lado, es el medio que más se utiliza para la ciencia y la tecnología, pero por otro lado es el que más información dudosa aporta a los usuarios, o así es la percepción que los usuarios tienen. En cambio, los medios a los que menos desinformación se asocia son la prensa escrita en papel, con un 21,9%, y la radio con un 20,8%. O sea, el papel que está bueno, pues al borde casi de la desaparición, aunque seguramente no lo haga nunca o tarde mucho en desaparecer, pero no es un consumo muy habitual, resulta que es el que nos parece más fiable. Las fuentes más confiables son la radio, seguida de cerca, y esto me parece muy relevante por las amistades y familiares y por la televisión. Vamos a verlo. La radio, hablaremos de ella, pero de las amistades y de los familiares solo vamos a hablar aquí y al final. Todas las que estamos somos amigas, amigos, parientes, sobrinas, nietas, hijas, madres, etcétera, etcétera, de alguien. Y un 56,9% confía en esa fuente que le llega.
vosotras y vosotros ahora mismo y durante vuestra carrera profesional sois líderes de opinión, somos líderes de opinión. O sea, los líderes de opinión no son nuevos, no han nacido con los influencers, llevan muchísimo tiempo. Lo que pasa que antes eran muy pocas personas las que tenían ese acceso a tener un altavoz y tener pues una manera de decir aquí estoy yo y sé de lo que hablo, y ahora todos tenemos un móvil, tenemos una tablet, tenemos una videocámara, tenemos una barra de bar en la que decir, bueno, esto es lo que se está investigando. Hay un micro abierto por ahí que no sé de quién es, que creo que está comiendo, que aproveche, pero si lo podéis cerrar, por favor, porque se oye bastante, pues yo lo oigo bastante. Pero, perdona, está abierto el de Ainara, el de Pilar Córcoles y alguien que se llama Isabel de V. Vale, os intento cerrar yo. Y María José Rodríguez lo acaba de abrir ahora. Vale, sí. A ver, yo no me silencio. Ahí, ya está. Eso, ya está. Ana Morales te queda por silenciar. Vale, no, pero bueno, Ana no parece que dé... Las moscas, me cerré. Aquí arriba, vale, venga. Perfecto, muy bien, ya estamos. Decía, las amistades y los familiares, es importante que aprendáis a divulgar y que aprendamos a divulgar, porque a nadie le interesa lo que hacemos si no lo sabemos comunicar bien. Entonces sí es importante que aprendamos a comunicar qué es nuestro día a día, qué descubrimos, qué hacen otros compañeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Erigeos como esas amistades y esos familiares que saben de lo que hablan. Voy terminando sobre los datos. 1 de cada 10 personas no se siente nada segura de la información que recibe, de que la información que recibe sea veraz, que es un 10,5%, y este porcentaje casi se duplica cuando se trata de gente que tiene estudios primarios o menos. O sea que cuanta menos formación académica, más sensación de mentira, ¿no? de que nos estén timando, por así decirlo. Y como veis ya en la diapositiva, todos estos datos que os he estado dando no estaban, pero ahora sí, 7 de cada 10 personas está totalmente de acuerdo con la frase la desinformación y los bulos tienen la capacidad de manipular las creencias de las personas. O sea, de nuevo, la desinformación erosiona la calidad de nuestra toma de decisiones. 6 de cada 10 se muestran completamente de acuerdo con que la circulación de desinformación o bulos puede tener efectos perjudiciales para la salud de la población, y con la frase la desinformación y los bulos provocan que los ciudadanos desconfíen de las instituciones. Esto es un problema, porque a más desinformación y más bulos, más socavamiento de las instituciones, y la credibilidad de las instituciones cuesta mucho ganársela y es muy fácil perderla. Por último, algo más de la mitad, un 53,6%, está totalmente de acuerdo con que la circulación de bulos entre la población acerca del COVID ha tenido un efecto perjudicial en la credibilidad de científicos, científicas y expertos, ¿vale? Con lo cual estos son datos relativamente preocupantes que podemos ver, vamos a ver cómo los podemos subsanar y dar la vuelta. Seguimos con las razones por las que divulgar. Vale, el compromiso social, el combate de bulos y noticias falsas, pero también para la creación de una conciencia ciudadana. Con todos estos datos que hemos visto, sí que parece importante divulgar ciencia, y divulgar ciencia en todas las etapas de la vida. Está fenomenal pues hablar con las personas de nuestras edades y más mayores y darles las herramientas para dilucidar lo que está pasando en el mundo científico, pero también tenemos que poner un acento muy fuerte en los niños y en los adolescentes. ¿Vale? Esto sí que además son un público súper agradecido, y todos los que hemos trabajado con niños y adolescentes en algún momento, sabemos que pues son bastante más fáciles normalmente que los adultos, y tienen muchísima capacidad y saben mucho de ciencia, muchísimo. Luego también otra de las razones por las que podemos o debemos divulgar es por el prestigio personal y de la institución. Una divulgación bien hecha y bien entendida da prestigio personal y da prestigio al sitio en el que trabajamos. Además, aunque todavía es incipiente, se empieza a tener muy en cuenta a la hora de la petición de contratos, de becas, de recursos humanos, de proyectos, etcétera, etcétera.
Un ejemplo muy reciente es el de la convocatoria de la Ramón y Cajal de este año, de la convocatoria de 2022, que se hacía referencia expresa a que los candidatos realizaran, y cito textualmente, una descripción de las actividades de divulgación de los resultados de la investigación y desarrollos tecnológicos a la sociedad. Insisto, son baremos muy bajos aún y evidentemente no todo va a ser la capacidad que tenemos para divulgar, porque también tenemos que saber investigar, pero se están intentando y buscando fórmulas para que ese baremo crezca y se tenga más en cuenta. El seminario Entre Tiempos anterior, que lo dio Pilar Rico Castro, de la FECID sobre ciencia abierta, habló bastante sobre este tema, y el anterior no, hace 2. Os lo recomiendo, está en el canal de YouTube. Pues nos habló bastante de cómo va a influir la ciencia abierta en lo que pidamos y en lo que nos financian. Y por último, pero no menos importante, o por lo menos a mi modo de ver, la satisfacción personal, que es una razón más para hacer divulgación científica, porque, como decía el maestro García Márquez, aquello que no se comunica no existe. Y, sinceramente, si comunicamos nuestro trabajo, lo estamos materializando en algo existente. El día a día es muy duro, investigar tiene muchísimas miserias, y cuando lo divulgamos nos damos cuenta de que sí que estamos haciendo algo que merece la pena y que lo estamos haciendo bien, por regla general. Ahora que ya tenemos unas cuantas razones de por qué divulgar, vamos a ver de dónde venimos, y vamos a ver de dónde venimos literalmente. Nos vamos a ir a la raíz muy brevemente, lo prometo, ¿vale? No os asustéis. Y me quiero ir a la etimología porque me gusta mucho la etimología de la palabra divulgación y divulgar, que viene del latín, y significa decir o enseñar algo al vulgo, el vulgo entendido como la población, con lo cual es trasladar completamente lo que significaba en aquel momento con lo que significa ahora, no ha variado el sentido. También os dejo ahí, que será muchísimo más cercano a vosotras y a vosotros, de dónde proviene la palabra ciencia, es ciencia, y científica, pues que sería algo así como hacer saber, hacer saberes, ¿vale? En este sentido, el profesor, periodista, escritor y divulgador científico que ya falleció, Manuel Calvo Hernando, decía esto que veis: contra lo que parecería a primera vista, la divulgación de la ciencia es una de las actividades que más creatividad e innovación exige a sus cultivadores. Incomprendida con frecuencia, esta es una batalla con dos frentes. Por un lado, debe extraer su sustancia, sus materiales del cerrado ámbito científico, y por otro, ha de llegar, interesar y, si es posible, que esto ya es una fantasía, entusiasmar al lector común con sus resultados. El artículo, que se llama Objetivos y funciones de la divulgación científica, también lo tenéis en internet y está abierto y se puede consultar. Calvo Hernando consideraba casualmente, y es uno de los mayores popes en este sentido, que era difícil definir la divulgación científica por ser un concepto que entrañaba variedad y complejidad, decía. Y es verdad que es difícil definirlo, pero os he querido traer también una definición, la definición que seguramente todos hubiéramos encontrado a la primera, y que os podéis imaginar que es la de Wikipedia, ¿vale? Wikipedia dice que es un conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad. Divulgar, hacer saber al vulgo, es decir, todas aquellas labores que llevan a cabo el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre este tipo de conocimiento. No es que yo considere esta definición ni que sea seguramente la más acertada, no es que me guste más o menos, pero sí que la traigo porque creo que Wikipedia, que es la puerta de entrada muchísimas veces, nos guste o no, a cualquier saber, ya es una primera herramienta de divulgación. Evidentemente, cuando hacemos un trabajo, cuando escribimos, cuando investigamos, no nos valemos única y exclusivamente de Wikipedia, y tiene que ser así porque el conocimiento es mucho más profundo y porque Wikipedia también tiene errores,
pero sí que le quiero dar la relevancia que se merece en este sentido de la divulgación, de que hemos avanzado mucho a la hora de encontrar términos de todo tipo, de todo pelaje, ¿vale? O sea que, bueno, tomaos esto un poco con pinzas de que es la puerta de entrada a algo más profundo, pero que todos, y no lo vamos a negar, y todas lo usamos casi a diario. Vale, pues ya sabemos que es importante, sabemos qué es. Vamos a ver ahora un poco cómo se está haciendo y cómo podemos hacerlo. Tenemos formatos, como todo en esta vida, tenemos muchos formatos, cada vez más formatos que se reciclan, se rehacen, se transforman. ¿Tenemos que usar todos los formatos? No. ¿Tenemos que saber dominarlos todos? No. Entonces, ¿qué hacemos con los formatos? Pues sin más, está bien conocer las opciones que tenemos para saber por cuál decantarnos. Y nos decantaremos en función de quiénes seamos, qué queramos conseguir y a quién queramos darle esa información. ¿Vale? Formatos tradicionales, lo más, bueno, lo que todos conocemos y que se han venido a llamar tradicionales. Tendríamos generalistas y especializados en prensa, radio y televisión. ¿Vale? Luego entraremos un poquito más. En prensa, pues las secciones de ciencia. Los especializados, pues revistas como el National Geographic. Pensad que aquí os he traído poquitos ejemplos, ¿vale? Pero la realidad es que el mundo es muy amplio y hay muchos periódicos con muchas secciones de ciencia y hay muchas revistas especializadas en ciencia y en diferentes ámbitos de la ciencia. No estoy hablando de las revistas nuestras, por así decirlo, ¿vale? De donde publicamos los artículos, no, de divulgación científica a público general. En la radio pasa un poquito lo mismo, ahora veremos que todo tiene su truco, su trampa. Los informativos, las secciones de ciencia de los programas y luego dos ejemplos de especializados podrían ser Ciencia por un tubo, que es de Radio Nacional de España, y La ciencia de a vivir, que es de la cadena SER, ¿vale? Son importantes las secciones de ciencia y los informativos porque, como ha dejado muy demostrado la pandemia, pero ya sucedía evidentemente antes, los periodistas normalmente, aunque tengan fuentes, siempre están ávidos de buscar y encontrar nuevos perfiles que les resuelvan las dudas que tienen. Y la ciencia, bueno, pues aporta muchas dudas, muchas más que certezas, ¿no? Con lo cual, si estáis dispuestas y dispuestos a tener ese rol, ese papel, ellos siempre van a estar en busca de nuevas fuentes que sean expertas en su ámbito o en su materia. Con lo cual, este puede ser un rol al que asociarse y que hace un papel hiperválido y muy necesario. Vale, en televisión, igualmente las secciones de ciencia de algunos programas, y os he traído dos para todos lados y Todo es mentira, porque también nos tenemos que hacer cargo que no todos los programas son sesudos, bueno, no todos los programas son científicos 100%, no, hay mucha gente que ve la tele, mucha gente que escucha la radio y quiere informarse en general, por eso se llaman generalistas. Y en cuanto a los especializados, os he traído aquí Órbita Laica, que es así como de los más nuevos, aunque desde 2022 no ha vuelto a tener temporada y funcionaba muy bien. Redes de Punset, que evidentemente ya no está, desapareció, pero tuvo un éxito y ha dejado un pozo muy fuerte. Y uno con el que me he encontrado recientemente, que se llama Ciencia Maps, que también es un proyecto desarrollado por la FECID, que se me ha pasado, por la FECID y por Radio Televisión Española Play, que tiene 5 capítulos y habla de 5 centros de investigación de España. Os quiero poner súper brevemente, a ver si se ve, un fragmento de este Para todos lados. No sé si se ve. ¿Se ve la pantalla y se oye? Se ve y se oye. Venga, gracias. Que destruyen el planeta. Le llaman el Félix Rodríguez de la Fuente de los Millennials. Arrasa en Internet con Hope y su nombre es Javier Peña. Puede que esto sea polémico, pero tengo que decirlo.
Mi opinión sincera sobre el caso Will Smith es que la Antártida acaba de superar en 40 grados las temperaturas esperables en esta época del año. 30 grados más en el Ártico. Los científicos climáticos no salen de su asombro porque esto en teoría es imposible. Nunca ha habido... Dicen que la información es poder, pero si lo que quieres es que esta información llegue a todo el mundo, el poder de verdad es ser un buen divulgador. Javier Peña, que se ha propuesto levantar a la gente para salvar el planeta, además comunica con pasión, lo que le ha valido el apodo de Félix Rodríguez de la Fuente de los Millennials. Si entráis en Hope, la plataforma que ha creado como altavoz, hacedlo con tiempo, porque cada vídeo te engancha más que el anterior. En su consejo editorial cuenta con nombres como nuestro Fernando Valladares, del CSIC, Fernando Prieto o Joaquín Araujo. Y os lo recomendamos. Eso sí que es aprovechar el tiempo en Internet. Bienvenido, Javier. Bueno, luego ya empieza la entrevista. Ay, a ver ahora... perdonad, ahí. Empieza la entrevista y también la tenéis evidentemente en Internet. Os lo traigo porque Javier Peña a día de hoy, y bajo mi criterio, es uno de los mejores divulgadores que tenemos. Es un perfil joven, es alguien muy cercano, que los vídeos además se suelen centrar, están muy bien hechos, pero además se suelen centrar en ese hope, ¿no? En la esperanza, con lo cual no es catastrofista y el mundo se va a acabar constantemente, no, siempre nos da alternativas y nos cuenta las cosas como están sucediendo, como están pasando. Es solo un ejemplo. El mismo divulgador fue... Sí. No, pensé que decíais algo, vale. Fue también, ha sido del programa Todo es Mentira, que es algo más de tarde, magazine así de tarde. Y la verdad es que creo que es bastante valiente. Si queréis luego lo comentamos, porque bueno, pues la televisión no siempre es un medio amable, ha tenido algún encontronazo con comentaristas de dudosa, bueno, pues que tampoco sabían mucho de ciencia y lo expresaron directamente en medio del programa. Si queréis lo podéis buscar también, es bastante fácil de encontrar, pero creo que él es bastante valiente porque sabe que si va a este tipo de programas, él va a tener voz y no solo van a tener voz aquellos que no tienen mucha idea de ciencia o no tienen ningún tipo de idea de ciencia, ¿vale? Os animo a indagar un poquito más por ahí. Vale, pues... Ay, disculpad. Que se me ha... A ver... No sé qué ha pasado con la presentación, que no encuentro ahora el... No pasa, ¿no? Sí, sí pasa, vale. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos opciones de colonizar medios de comunicación. ¿Vale? ¿Cómo? Llamo a Radio Televisión Española y le digo, hola, buenas tardes, quiero ser colaborador. Puede ser una opción. Seguramente no es la más habitual y es posible que no nos hagan mucho caso, pero bueno, tenemos otras. Una súper válida que me imagino que muchos de los que estáis escuchando o viendo conocéis, The Conversation. The Conversation, el lema es rigor académico, oficio periodístico, con lo cual aúna perfectamente ambas vertientes, la academia con el periodismo, la investigación científica con la divulgación a la población. ¿Por qué me parece una de las mejores opciones? Porque puede tener muchísimo impacto. The Conversation, que también os animo mientras hablo a que lo consultéis, es de libre acceso, todo el mundo puede ver sus noticias, tiene diferentes secciones, tiene sección de arte, tiene sección de medicina, tiene sección de ciencia, o sea, es muy variado y aprendes muchas cosas que no sabes, pero puede tener mucho impacto porque está creado de una manera que, aparte de la propia página web de The Conversation, los medios de comunicación tradicionales, vamos a llamar, sobre todo la prensa online, puede coger, cortar y pegar ese artículo en sus propias páginas. No sé si estáis muy familiarizados con el funcionamiento de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, como a todo el mundo, cuanto más fácil se lo pongan, pues mejor.
¿vale? Entonces, esto es ético, en este caso, en el caso de The Conversation es ético porque cuando tú publicas un artículo en la plataforma, ese artículo, aparte de estar firmado siempre por ti, pasa una serie de, bueno, pues lo trabajas con una editora, ¿vale? Con lo cual no escribe cualquier persona. Además, es muy sencillo en la publicación, tiene, como os decía, secciones de ciencia y tecnología y de medicina y salud y es gratuito. La mayoría de las instituciones están, las universidades, yo creo que las públicas están todas prácticamente y luego de institutos de investigación, el Instituto de Salud Carlos III está, o sea, daos una vuelta por The Conversation porque es algo muy agradable de leer, la verdad, y está muy bien avalado por la institución que tenemos detrás. Simplemente es hacerse un perfil, decir quiénes somos, incluso se pueden plantear los temas en los que estamos trabajando, se los podéis plantear a The Conversation y es fácil, como os decía, de publicar. Este copia-pega de los medios de comunicación tradicionales nunca pierden la autoría porque ellos siempre lo van a copiar y pegar tal cual, o sea que sigue siendo exactamente el mismo artículo que habéis escrito y siempre con vuestra firma, o sea, siempre vais a ser vosotras. Recientemente, bueno, publicamos un artículo sobre el proyecto Sueñón en los hospitales y sobre la importancia de dormir para que los pacientes se puedan curar mejor y las visualizaciones alcanzaron las 25.000, o sea, es algo, bueno, que el trabajo que hace The Conversation, el que hicieron todas las personas que contribuyeron al artículo también, pero el trabajo que hace The Conversation y de los medios de comunicación que se aprovechan de ese trabajo es importante porque nos hace llegar a públicos a los que nos costaría mucho de cualquier otra manera, con lo cual daos una vuelta y mirad a ver si vuestra institución está adherida. ¿Más posibilidades de colonización? Pues bueno, os he traído aquí el maravilloso mundo de los podcasts y el maravilloso mundo de YouTube. Esto quizás sea ya un poco más peliagudo. De los podcasts, lo mismo, el mundo es infinito, o sea, igual que la radio, que es ese medio que además tiene mucha credibilidad para los usuarios a la hora de informarse, han nacido como setas de todas las materias. Podemos encontrar podcasts absolutamente de todo lo que imaginéis. Os he querido dejar aquí algunos, pues de La Brújula de la Ciencia, que está en Onda Cero, Materia Oscura, que es de ABC Radio, y luego los hay que no están ligados necesariamente a ningún medio de comunicación, como es A Ciencia Cierta, Ciencia Radiante, o bueno, Muy al Día, que sí que pertenece a la revista Muy Interesante. Con lo cual, opciones de colonización, pues la creación de un podcast, la alianza con instituciones que también tienen, etcétera, etcétera. Echadle un vistazo, revisad Podimo, Spotify, bueno, este tipo de plataformas, iVoox, y veréis que las opciones son infinitas, ¿vale? YouTube, creo que todos lo conocemos, todos sabemos cómo funciona o cómo, bueno, que son vídeos y también podemos tirarnos absolutamente toda la vida viendo contenido. También tiene ciencia y tiene canales como CD Ciencia o Ciencia de Sofá, que son de divulgación científica. Yo sé que la colonización a través de la radio, del podcast o del vídeo quizás ya se nos está empezando a hacer un poco de bola, porque es muy complicado, lo vemos como algo muy complicado. Pero mi consejo ahora, en este momento, es que reviséis de momento a ver qué hay y que le deis una vueltita, ¿vale? A ver si pasa. Ahora. Formatos supuestamente algo menos tradicionales, aunque la realidad es que son ya cada vez más tradicionales porque llevan muchísimos años entre nosotros. Os he dejado algunos ejemplos, pero bueno, quiero señalar, bueno, Twitter os he puesto el del Instituto de Salud Carlos III porque creo que es un modelo que ha funcionado muy bien desde que se abrió, o sea, que también desde lo institucional se está apostando por este tipo de comunicación y que los usuarios responden y los investigadores respondemos, con lo cual, pues bueno, ahí vuestro instituto, vuestro hospital, vuestro centro de investigación
quizás tenga y seguramente haya una persona detrás de comunicación, luego veremos un poquito más en profundidad. En el caso de LinkedIn, que siempre ha estado asociado a la búsqueda de trabajo, pero realmente no es necesario estar buscando trabajo para informarse, está cogiendo una relevancia muy sorprendente en según qué ámbitos, en según qué gremios. Por ejemplo, la investigación en enfermería, que es lo que tengo yo más cerca, siempre ha estado dominada por Twitter. O sea, es algo que llama muchísimo la atención y que hay gente muy buena comunicando en Twitter y que tiene muchísimo poder en el sentido de que sabe comunicar muy bien y lo hace y bueno, pues llega a mucha gente. En cambio, LinkedIn pues tiene muchísimo más auge en la cultura, por ejemplo. Tiene también bastante en el marketing, evidentemente, porque bueno, el marketing lo coloniza todo, pero no tanto en la investigación en enfermería. Yo recomiendo también LinkedIn porque es muy fácil de publicar, es poco intrusivo, es un ámbito profesional, de manera que no estaríamos tanto en el ámbito de la divulgación científica a la población general, porque seguramente serían más colegas de trabajo o personas que quizás incluso no conocéis, pero que se dedican a líneas de investigación similares a las vuestras, pero podéis encontrar gente, si no tenéis perfil de LinkedIn y si no estáis ahí, que divulgue bien y que os enteréis. También hay instituciones, también está el Instituto de Salud Carlos III, pero hay más OPIs, está la CIBER, bueno, echad un ojo. Y sí que me quiero detener un poco más si entra en el Instagram que os he puesto. Instagram nació con la idea de foto, ilustración, bonito, todo, o sea, es un ámbito completamente diferente a lo que estábamos hablando. Y os he querido poner Mentescopia, ¿vale? Mentescopia es un proyecto que se hizo en colaboración también con la FECIT y que habla de salud mental y de neurociencia. Es un proyecto de SINAL y del CiberSam y lo que hace muy bien es divulgar a jóvenes y adolescentes, no solo adolescentes, también hay jóvenes, en un ámbito como es la salud mental, que bueno, pues ahora ahora y siempre, pero es muy necesario que tengan una herramienta cercana, ¿no? Que les hable de tú a tú. Entonces, pues bueno, veis aquí, trastorno límite de la personalidad, TDAH, etcétera, etcétera. Es un proyecto fantástico, Mentescopia. Y bueno, igual no lo conocíais tanto. TikTok y Twitch, no sé si me lo va a abrir. Twitch esta mañana he probado los enlaces y no lo abría. Estoy en el trabajo y quizás sea algún cortafuego. Pero bueno, Twitch es una plataforma que es streaming, o sea, es vídeo en directo, constantemente. Tiene de ciencia bastante, pero más asociado al mundo de la astrofísica, sobre todo. Yo he encontrado algún perfil interesante, pero bueno, echadle también un ojo porque no hace falta hacerse perfil para ver los canales, sí que hace falta para comentar y para estar en la conversación, pero te puedes poner el canal y seguir haciendo cualquier otro tipo de cosa, estar en casa, etcétera, etcétera. O sea que si hay algún canal que os interese, alguna persona que os interese, se encuentra gente muy interesante también. Y bueno, o sea, muy, muy válida, o sea que no solo son deportes y bailanos y esta gente que es como la que más relevancia tiene, ¿no? TikTok no sé si lo va a abrir por el tema de la procedencia china, lo voy a intentar, vaya por Dios, a ver. Sí, parece que sí. Y os he querido traer un ejemplo de un farmacéutico, el farmacéutico Fernández. Mocos, tos. A ver, sí. Tos. No puedo funcionar con este calor. Apagad ya la calefacción, ¿no? ¡No puede ser, jefe! Nuestras defensas con calor funcionan mejor. Y los cabrones virus se replican peor. Y los mocos, por lo menos quitan los mocos que no podemos respirar. A mí me lo vas a contar, jefe, que estoy más colorada que una fresa de temporada. Pero tampoco puede ser, porque estoy llena de virus y de alguna forma de ellos me tengo que deshacer. Y la tos, tampoco podemos quitar la tos. Que no, que tenemos que toser, que de aquí para arriba las flemas tienen atascadas toda la vida. Como dejemos de expulsar, al final nos vamos a ahogar.
Oye, pues no sé, porque yo con tanta fuerza que hago para toser y toser empieza a no poder, ¿eh? Y nosotros que lo vemos todo, pero esta vez no teníamos nada que ver porque estamos rojos e irritados. Bueno, quizás os parezca un formato muy simplón o muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que funciona muy bien entre las personas más jóvenes, que no les interesa absolutamente nada que les digamos cómo funciona el cuerpo humano cuando tenemos un resfriado, pero esto sí les interesa, les hace gracia y se les queda. Además, esta persona tiene, bueno, un día a la semana, si no me equivoco, como una especie de consultorio, ¿no? de preguntas que le hacen los usuarios. La mayoría de las consultas que le hacen, si os dais una vuelta por el perfil, están relacionadas con la sexualidad, con las enfermedades de transmisión sexual, con las protecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sistemáticamente, él es farmacéutico, pero sistemáticamente hay dudas, o sea, sigue habiendo dudas. Y la labor que hace es también desmentir ciertos bulos muy burdos, pero que existen, y bueno, pues dar respuesta a ese tipo de dudas que a lo mejor una persona de 15 años no se atreve a realizar en clase o no se atreve a realizar en casa. Con lo cual, quizás no es un formato que os apetezca desarrollar, pero sí que está bien, creo, conocerlo para saber que esos canales existen y que hay gente que divulga mejor y con un criterio científico y otras personas pues que meten la pata sistemáticamente y que desafortunadamente suelen ser los que salen luego en las noticias y tenemos en la parrilla televisiva. Os he traído también el logo de Facebook, pero realmente Facebook, que ahora es Meta, se está intentando reconvertir en algo que no sabemos qué va a ser, aquello del metaverso. El público normalmente es más mayor y bueno, es una herramienta perfectamente válida, pero bueno, creo que ya tenemos un poquito más de conocimiento de Facebook y desde luego su uso ha caído a sus peores momentos. Y luego, sorprendentemente, formatos tan tradicionales que vuelven a ser revolucionarios de alguna manera, como es escribir un libro. Escribir un libro, os he querido traer 3 ejemplos de tres científicas que me gustan mucho, pero también aquí las posibilidades son infinitas, depende del tema que queramos abordar. El Homo imperfectus de María Martínón Torres, que es una médica y antropóloga que se pregunta, ¿no?, en el libro por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución. El libro de Nazaret Castellanos, dedicado a la literatura infantil, Alicia y el cerebro maravilloso, aunque Nazaret Castellanos, sin embargo, no solo tiene este libro de infantil, tiene otros 2 para adultos y luego es una comunicadora excelente, o sea, es una persona que comunica fenomenal y además crea un contenido muy útil, muy sencillo y poco explotado, o bueno, que sí que es novedoso normalmente, ¿no? Incluso para alguien formado en investigación científica. Y luego uno que han publicado recientemente, Que nada te quite el sueño, de María Ángeles Bonmatí, que es, bueno, además es colaboradora también, investigadora y cercana de Ciber, que ha publicado este libro que está teniendo un éxito bestial, que dice que por qué dormir bien es fundamental para tu salud. Os animo a darles una vuelta porque cualquiera de los 3 son de muchísima entidad y son libros en papel o libros en digital, en ebook. Y luego tenemos otras formas de divulgación como la ficción. La ficción bien entendida. Y para mí la ficción bien entendida, el ejemplo por antonomasia es este, que si no lo conocéis os lo recomiendo. Además, como llevo un buen rato hablando ya, os voy a poner un trocito del primer capítulo. La serie tiene 6 y que me parece, bueno, magnífico. Nació de un proyecto financiado, ¿vale? O sea, no, esto tiene detrás una productora y demás, pero nació del Instituto de Astrofísica de Andalucía y es una idea genial que creo que os vais a sentir muy reflejadas y muy reflejados y que además si alguien que no se dedica a la investigación científica lo viera, no deja de ser una serie de humor, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a poner unos minutillos que todavía tenemos tiempo y espero que lo disfrutéis porque es magnífica, es muy buena.
Bájate. Estamos en mitad del desierto. Que te bajes. Vale, sabemos lo que piensan. Creen que acaban de ser testigos del final de una discusión de pareja. No se culpen, es producto de su educación audiovisual. Si una pareja discute en pantalla pensamos que son novios, amantes o matrimonio. Estereotipos. Pero no, aquí no hay nada de eso. Son compañeros de trabajo y amigos, muy amigos. Por cierto, son astrónomos. Nuestros protagonistas se conocen desde hace más de 25 años. Coincidieron en la carrera, ambos estudiaron astrofísica, compartieron piso durante la tesis y 3 postdoc posteriores. Más de 7 años fuera de España, Alemania, Inglaterra y Taiwán. Ella regresa a España con un contrato. Él tardaría 2 años más. Ambos son especialistas en evolución galáctica. Ella ha dirigido 5 tesis, liderado proyectos internacionales y ha desarrollado 2 instrumentos. Él no. Durante más de 20 años han compartido su amor por el sushi, la música indie, las referencias cultureras al cine de los 90 y los viernes de Ginebra con palomitas viendo Lex, el oso detective. Ah, ella se llama Inés Villamor y él, Juan García García. En 20 segundos lo he clavado, ¿no? Sube. ¿Y ese cambio de opinión? Es viernes. Sí, es una road movie. 2 personajes, un coche, carreteras, paisajes y movidas interiores. Todo ese rollo. Bueno, y un congreso. Un congreso en congreso. Es un pueblo perdido de la Almería profunda, no aparece ni en Google Maps. ¿Que Astegar ha organizado un congreso en un pueblo perdido de Almería? Es un workshop, una pequeña reunión de expertos en evolución galáctica para plantear las futuras líneas del campo. Pues ya sabes, una excusa para tirarse un fin de semana en su Almería. Ya sabes cómo es. Gilipollas. Y premio Breakthrough, aparte. A ver, que Astegar ha organizado un congreso en un puñetero pueblo de Almería, en plan reunión de sabios, y tú has sido invitado. Con todo su pussy me dijo que era para convencerte a ti de que vinieras. Hola, he dicho dignidad. ¿Y por qué no me ha mandado un mail en vez de una lechuza mensajera? Te he enviado 3. Pero da igual. Si hay alguien capaz de enviar un premio Breakthrough al spam, esa eres tú. Oye, ¿has hecho una referencia a Harry Potter? Paso, tengo 1000 reuniones, un artículo, 2 propuestas para Gran Tecán, la tesis de Loli, 2 hijos y el ego de un marido recién ascendido. No tengo tiempo para gilipolleces de señoros que se aburren. Viene la rusa. Natasha Zelmanovich, nacida en Minsk, cursó física, matemáticas, astronomía, ciencias espaciales y literatura en Odessa. 3 doctorados, experta mundial en evolución galáctica y la máxima adversaria científica de Inés, de la que opina. Su modelo de evolución galáctica es como el Satisfyer. Solo le satisface a ella. No es rusa, es bielorrusa.
¿Y cuándo es el congreso? Bueno, termina un domingo y empieza un miércoles. Este miércoles. Este miércoles. O sea, que hay que irse mañana. ¿Hola? ¿Cuándo pensabas decírmelo? A ver, tienes la agenda ocupada hasta marzo de 2033. Es que Tómatelo no, como un no, imprevisto, no. ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no trabajas más de 30 minutos sin que te interrumpan? Vamos, tú y yo. Inés, al sol, en la carretera, por el desierto, en el coche. Como Thelma y Luis. Qué mala hostia tienes. Un imprevisto, dice. Ay, a ver, déjame hacer un par de llamadas. Y vete preparando el viaje, Thelma. Ya está todo preparado, querida. Cuando tú vas, yo vuelvo. Soy el señor lobo de los viajes. Solo hace falta ir al despacho de... La secretaria del centro, la reina del inframundo administrativo. Cualquier trámite debe pasar bajo sus designios. Muy pocos se atreven a pronunciar su nombre. Un viaje a Almería. A Congreso. Es un pueblo de Almería. Es un congreso en Congreso. Tendré que enviarme el programa del congreso, Es un workshop informal. formulario de asistencia y ponencia. No tengo ponencia. Entonces, ¿para qué va? Porque sus ideas son las más valoradas en todas las discusiones. Pues que las valore por email. Está bien, pero ¿esto quién lo paga? Porque tú ahora mismo no tienes proyecto. Lo paga el mío. Pero él no está en tu proyecto. Tú no puedes pagar el viaje a alguien que no está en tu proyecto. Eso es irregular. Pues lo metes. Ah, yo eso no puedo, yo soy solo una secretaria. Sería muy irregular. Tienes que pedir la modificación al plan nacional. Pues ya lo hago yo. Medio de desplazamiento. En burro. Irregular. Iremos en mi coche. ¿Coche? ¿Vehículo particular? Solo si no existen alternativas de transporte público. Si quieres vamos en avión a Almería, con el burro. No. Verás, tío, es un pueblo perdido de Almería, no hay casi ni autobuses. Tendréis que pedir la autorización firmada al gerente. Un momento. El congreso es de viernes a domingo, pero vuestra fecha de salida es mañana, martes. Esto es muy irregular. El día de antes me han invitado a dar una charla de divulgación al observatorio de Calar Alto. Entonces, habíamos pensado hacer noche allí, dar la charla, claro, y al día siguiente tirar para Congreso. Divulgación. Eso no computa administrativamente. Seguro que encuentras la forma de que sí lo haga. Está bien. Empecemos con el protocolo. Tendréis que entregar sendas comisiones de servicio avaladas por la dirección. ¿Cómo que empieza el viernes? Si no, no me habrías acompañado a Calar Alto. ¿Tú sabes la que voy a tener que montar en casa y en el trabajo para poder acompañarte a tu charlita? Te recuerdo que luego vamos a un congreso al que te han invitado. Además, lo de Calar Alto es importante para mí. ¿Dar una charla a un grupo de frikis de los telescopios es tu máxima ambición laboral? Sí, exactamente la misma que la tuya. Venga, tú y yo, de viaje por el sol, ¿qué podría ser mejor? Los planetas. Y encima en tu coche, con lo que se estropea. Ven, con nosotros ven. Lo pasaremos bien. Willy Fogg, si lo vaya a pasar bien, entonces también tenéis que entregar 2 copias del anexo 14A en tinta azul, 2 huevos de dragón y la declaración de intenciones con firma y sello. ¿Eso es todo? Todo en papel con rúbrica, ya lo sabéis. Y sobre todo recordad, No darles de comer después de medianoche. hagáis lo que hagáis, os quedéis donde os quedéis. No olvidéis bajo ningún concepto solicitar el ticket o la factura. Ok. Bueno, el capítulo continúa un poco más, no son muy largos, pero si os gusta, pues nada, los tenéis en YouTube. Se llama Camino a Congreso. Y son 6 capítulos de momento, no sé si harán más en un futuro. Aparte de la ficción, de todos los formatos que hemos visto, hay uno mucho más bajado a tierra, que son los eventos. Los eventos, en este caso para público general. Os he traído aquí
algunos de los más frecuentes o de los que más en boga están, pero hay muchísimos, ¿vale? En primer lugar os he traído Naucas, que el lema es ciencia, escepticismo y humor, da bastante pie a saber de lo que trata. Y Naucas, bueno, es una plataforma online de divulgación científica en español que cuenta con blogs especializados en diferentes materias. Además, desde hace unos cuantos años, Naucas organiza eventos que son multitudinarios, que siempre se queda gente fuera, en diferentes ciudades españolas, van rotando. Y que son abiertas al público. Son monólogos durante todo el día, incluso hay veces que son 2 días, y bueno, son monólogos de diferentes especialidades, de todo tipo de especialidades científicas. La próxima edición, por si os interesa, es el 10 de junio de este año, es en Pamplona, y la temática va a ser la unión de la ciencia y el arte, ¿vale? Entonces, bueno, creo que va a ser bastante interesante. Y si estáis por Pamplona en esa época puede estar bien. Normalmente son en fin de semana, eso sí que es verdad, que suele ser un sábado o por ahí para que pueda ir el público general. Luego también de monólogos, que es el certamen de monólogos científicos más grande, es a nivel europeo, se llama FameLab. Y el objetivo es hacer llegar al público general, de nuevo, el conocimiento científico combinado con el rigor y el entretenimiento. Normalmente, o sea, se hace un primer pase español y luego los finalistas van a la internacional, a la europea. La primera edición española de FameLab fue en 2013 y los biólogos Ricardo Moure, Álvaro Morales, que también es compañero de aquí del instituto, y Alba Guión ganaron la segunda, tercera y cuarta edición respectivamente. Los monólogos, para que veáis las diferentes temáticas, eran de obesidad, de células madre y de hormigas. O sea, nada que ver unos con otros, todo tiene cabida. Y en el caso de Alba Guión, además, logró el segundo puesto en la final internacional. O sea que sí que pasó a esa final internacional. En tercer lugar, os he traído el Pint of Science, que se define como un objetivo de ofrecer charlas interesantes, divertidas y cercanas sobre las últimas investigaciones científicas en un formato accesible al público, y para ello el escenario elegido son los bares de todo el mundo. De esta forma, dicen ellos, se ofrece una plataforma que permite a la gente discutir la investigación con las personas que la llevan a cabo. El Pint of Science no lo tengo apuntado, es ahora en mayo también, y se hace en diferentes ciudades españolas. El periodo para la inscripción ya terminó hace unas semanas, pero os animo a que vayáis como público este primer año si podéis y que os paséis como científicos o como investigadores en ediciones posteriores, porque es muy divertido y bueno, suele funcionar muy bien. Luego, días que creo que conocemos, pero bueno, las he querido traer aquí porque siempre están encima de la mesa y siempre requieren de perfiles investigadores, como el 11F, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es en febrero, el 11 de febrero. La Noche Europea de los Investigadores, que este año es el 29 de septiembre y que también tiene actividades por toda España. La Semana de la Ciencia, que es en noviembre, y las diferentes ferias de ciencia. Sobre la Semana de la Ciencia os traía una actividad que hicimos el año pasado y que se hace habitualmente, que es el Improciencia, que lo organiza el CIBER de aquí, del Instituto de Salud Carlos III, y que, bueno, os voy a poner el vídeo, que es cortito también, son 2 minutos, para que veáis en qué consiste. Esta es una actividad que se llama Improciencia, que la promueve el CIBER. El objetivo de esta sesión es acercaros a la investigación, por si acaso alguno de vosotros tiene interés en conocer este mundo y conseguimos despertar su vocación. Bueno, nosotros somos Impro-Impar, lo que hacemos es teatro improvisado y hemos venido aquí para ayudar a ilustrar un poco el tipo de trabajo y las investigaciones que se están llevando a cabo. Conoceréis a algunos investigadores e investigadoras y nosotros vamos a hacer escenas de teatro que vamos a inventar en el momento, así que os vamos a pedir vuestra participación. Quería preguntaros, ¿alguien sabe lo que es una zoonosis? Te hemos traído otro animal. ¿Qué otro animal puede traer? Un caimán. ¡Qué útil! Un caimán. No sabemos qué le pasa, sabemos que es diferente, pero no sabemos qué le pasa.
Imaginaros la soledad que sienten estos pacientes. Nosotros trabajamos en epidermolisis bulosa, ¿os suena? Quizás suena más si os hablo un poco de los niños con la piel de mariposa. Sí que habéis oído, ¿no? Neuronas, todo el mundo. La mayor parte de las células son... Pues no. A pesar de que tenemos entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas en el tejido nervioso, es el componente minoritario. Casi no tenemos neuronas en comparación con el resto de células que tenemos en el sistema nervioso, que son las células gliales. Cuando la microglía deja de proteger a la neurona, al cerebro entran bacterias, entran virus y entran toxinas. ¡Virus, que te has dejado sola! ¿Sí? Y no me has invitado a tu fiesta, estoy muy enfadado, soy un virus muy chulo. Pero te voy a mandar, te vas a enterar, ¿no? En todos los ámbitos se puede hacer ciencia. Una mente científica es una mente inquieta. Entonces, yo creo que eso, a todos vosotros ya veréis que trabajéis en lo que trabajéis, podéis hacer ciencia, porque siempre hay preguntas de cuestiones que están sin solucionar. Y solamente buscando la solución es como conseguimos avanzar. Improciencia funciona sistemáticamente muy bien todos los años llena, se traen al ISCI institutos normalmente de aquí de Madrid, pues por una cuestión logística y de viajes, y funciona fenomenal. Lo que hacemos, o lo que hace el CIBER, que son quienes lo organizan, es juntar a investigadores. Este año pasado eran 3 investigadores y cuentan lo que hacen, su día a día, y entonces se trae también a una compañía de teatro de improvisación para que representen en clave de humor lo que los científicos han explicado, han divulgado. Se hace a día de hoy, como os digo, con adolescentes. Funciona bien porque dan mucho juego y normalmente participan mucho. No obstante, es un formato que, bueno, es extrapolable a cualquier tipo de población y cualquier edad. Más formatos para pisar tierra firme, los eventos para profesionales, ahora sí. Aunque esto ya no es ámbito de la divulgación científica como tal, sí que os lo he querido poner porque me parece interesante también seguir formándonos y conociendo como divulgadores científicos, lo que están haciendo otros compañeros y lo que están haciendo en otros ámbitos científicos. Tenemos el caso de Ciencia en Redes, que es un espacio de debate sobre ciencia y nuevas formas de comunicación. Es un evento organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica, que se acronimiza así, AEC2, y la Fundación La Caixa, que cada año, según dicen en su página web, acercan la vanguardia de la comunicación digital de la ciencia a un público profesional así, ¿vale? O sea, esto es claramente enfocado a los profesionales. También tenemos el Congreso de Comunicación Social en Ciencia, que también lo organiza la Asociación Española de Comunicación Científica y lo definen como el mayor espacio en habla hispana de debate y actualización del trabajo de comunicación científica que desarrollan profesionales e instituciones desde diferentes ámbitos, tales como el periodismo, la comunicación institucional, la investigación social, la divulgación y la popularización de la cultura científica. También el envío de resúmenes ha terminado ya. Este año es en Granada y es en octubre, ¿vale? Por si os interesa asistir como visitantes. Un tercer ejemplo sería el de Desgranando Ciencia, que es un evento organizado por Hablando de Ciencia, que es una asociación de divulgación científica y que tiene de nuevo como objetivo acercar la ciencia y el pensamiento crítico a la sociedad. La próxima edición es la semana que viene en Granada y se celebra normalmente en teatros, de manera que hacen charlas cortas y amenas para todos los públicos. O sea, este está un poco a camino entre los profesionales y el público en general, ¿vale? Luego también hay otros formatos como las tesis en 4 minutos o tesis en 3 minutos, etcétera, etcétera, que suelen estar asociadas siempre a las universidades por motivos obvios. Y los congresos de nuestras propias especialidades. Me explico. Normalmente en los congresos a los que vamos con frecuencia, pues siempre hablamos de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que hemos investigado ese año. Sin embargo, cada vez más se está empezando a colar la divulgación científica como manera de
replicar esa divulgación en nosotros mismos, o sea, hablar de la divulgación a través de la divulgación, es un poco la metadivulgación. Elvira, Dime. ¿puedes cerrar el micrófono a algo que es 4220 que está metiendo mucho ruido? Sí, ya está. Gracias. Sí, sí, porque además voy a poner un último vídeo. Entonces, en este caso, que es propio nuestro de Investen, de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud, en el año 2019, un poquito antes de la pandemia, en noviembre, hicimos el congreso en Barcelona. Quizás, es que no sé quiénes estáis, pero quizás algunas lo visteis, pero os lo quiero traer aquí de nuevo porque es un monólogo que la verdad me gusta, creo que no pasa de moda y está muy bien hecho. Y este es el acto de clausura del encuentro. A estos tres ponentes aquí, Perdonad, que ahora veréis por qué. Es que lo tengo. Vais a disfrutar de... Lo tengo ya buscado. Como decía, es la clausura del encuentro que lo hicimos en Barcelona ese año y es un monólogo corto de Carmen Sarabia. Carmen es también investigadora colaboradora con nosotros en el CIBER, es profesora y bueno, es una divulgadora científica enfermera que tiene muchísimas tablas. ¿Me permites? 3 minutos. Es más largo, le podéis buscar en YouTube, ponéis Carmen Sarabia automedicación y ahí salgo yo con mi bata y tal, hablando de automedicación. ¿Por qué la automedicación? Ah, hay traductores. I'm so sorry, you can. I try to speak more slowly, ok. A ver si me siguen el monólogo. Ok, me hace así, ok. You can. Es un reto, lo sé, voy más despacio. Después de 20 minutos el pobre va ahogado, la madre que la parió, enfermera, tal. Perdón. Ok. Venga, va. Ahí voy. Ok. ¿Por qué la automedicación? Porque tenemos un problema serio y grave con que la gente toma medicamentos sin contar con nosotros, sin una prescripción. Ya sabéis que eso ha dado problemas a grandes resistencias de las bacterias, etcétera, etcétera. No sé si lo sabéis, España es el 4º país del mundo con mayor consumo de medicamentos. El mayor es Estados Unidos, porque son unos pastilleros. O sea, está claro. Pero el problema que tenemos en España es que somos el primer país que más se automedica de toda Europa. El que más se automedica. Es algo así, lo típico, ¿no? Te viene una persona y te dice, ¡ay, Gertruditis, tómate esto para la artritis! O que venga mi abuela y me diga, ¡ay, toma, hija, esta pastillita azul, te vas a poner contenta! Pero, abuelo, si es Viagra y soy una mujer. Ya, pero tu abuela se pone contenta cuando la ve. Lo típico en España es que tú vas en un autobús urbano, da igual el lugar, pones la oreja y suelen ser 2 señoras habitualmente que le dicen la una a la otra, ¡ah! Pues este tratamiento para la tensión que me ha puesto el médico de familia no sirve para nada. Hoy, lo que yo te decía, toma lo que me ha puesto el cardiólogo, que sabe mucho más que el médico de familia. Oye, por cierto, lo que me pusiste para el dolor de rodilla me va fenomenal. Oye, no se te olvide tomar el omeprazol por si acaso. O sea, aquello no es un autobús, aquello es Ibiza. Pastilla sí, pastilla no. ¿Lo habéis pensado? Y uno de los problemas que tenemos es por qué la gente toma medicación por su cuenta y riesgo. Porque por el tamaño de las pastillas no puede ser. Porque tú coges una aspirina pequeña, redondita, pero pones una amoxicilina ácido clavulónico, que yo cuando pienso en los farmacéuticos, ¿en qué estáis pensando? ¿Que tenemos cara de buzón de correos o qué? O sea, así. Que en la gran mayoría de sitios y ciudades te dice el pobre paciente, señorita, ¿lo puedo partir? Y tú le dices, no, lo único que le podemos dar es ánimos, trague, trague, trague. Muy de enfermería. Ahora bien, en Cantabria, si tú quieres que un paciente o una pacienta te tome el amoxicilina ácido clavulánico así, le pones la pastilla delante y lo único que tienes que decir es, ¿a que no hay huevos? Se lo toma. Fijo, fijo. Porque el sabor tampoco es. ¿A qué saben las pastillas? ¿A qué saben? Porque podrían saber a anisete, calimocho, tutti frutti, pero no, saben a caca de la vaca. Caca de la vaca. Que si es una vaca de Cantabria, igual la caca sabe a anchoa. No lo sé. Excepto en algunas excepciones, como por ejemplo el Dalsy. Yo soy enfermera de pediatría. El Dalsy, que es ibuprofeno, que sabe a naranja, está bueno, ¿a que sí? Yo tenía niños delante de la consulta mirándome así, con los ojos inyectados, me decían, Carmen, dame Dalsy, Dalsy. Creamos monstruos.
¿O no? Otro de los grandes problemas que tenemos con la medicación es que la gente se lo toma alegremente porque sí. ¿Cuál es la pastilla que más toma la gente en este país y en el mundo sí o sí? El omeprazol. Ay, estoy tomando omeprazol. Ay, ¿para qué lo tomas? ¿Tienes algún problema gástrico? Pues no, la verdad es que no tengo ninguno. ¿Tomas alguna otra medicación que ocasione un problema gástrico? Pues no, la verdad es que solo tomo omeprazol y no tengo nada. Entonces, ¿para qué tomas omeprazol? Y entonces es cuando el paciente te mira a los ojos y te responde con el axioma más taxativo en ciencias de la salud que cierra cualquier boca. Lo tomo por si acaso. Ciencias de la salud puro y duro. Es así. ¿Es así? O sea, lo típico. Ay, creo que me va a doler la cabeza. Voy a tomarme una aspirina. Todavía no te duele, por si acaso. Voy a salir de fiesta. Me voy a tomar un Almax para prevenir la borrachera. Pero si no te has emborrachado, por si acaso. Voy a tomarme un omeprazol por si me duele el estómago. Pero todavía no te duele, por si acaso. Voy a votar 2 veces, por si acaso tenemos gobierno. Por si acaso, por si acaso. El gran problema que tenemos con la automedicación es que la gente hace más caso a las personas de fuera que a los internos. Y algo estaremos haciendo nosotros mal para que no nos consulten. Así que, por favor, la próxima vez que tengan dudas en medicación, consulten con su enfermera, que sabemos mucho, o con un profesional cualificado, un médico, un farmacólogo, el camello de la esquina, alguien que sepa. ¿Vale? Porque si ustedes cuidan de su salud cuidará de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues este era el monólogo. Y estos son los formatos de tierra firme, los que no son digitales. Y los formatos de tierra firme conllevan personas con las que pisar tierra firme, que son importantísimas y que son necesarias, y a las que desde aquí quiero agradecer por la parte que les toca, que es muchísima, las unidades de cultura científica. Las unidades de cultura científica están muy extendidas en las universidades, en los centros de investigación, hacen un trabajo fabuloso y muchas veces ni siquiera tenemos localizada a la persona de referencia o a las personas de referencia. Brevemente os quiero dejar aquí, bueno, la Semana de la Administración Abierta del año 2023 ha sido hace muy poquito. En marzo, eso es el ISTI, el Instituto de Salud Carlos III, y bueno, celebramos la Semana de la Administración Abierta con público general que vinieron, que visitaron las instalaciones, que conocieron un poco más el trabajo de los diferentes centros de investigación. Participamos investigadores de prácticamente todos los centros. Y que bueno, fue posible gracias a la Unidad de Cultura Científica, a Susana Soria y al Gabinete de Comunicación, a José Plaza, que lo pusieron en marcha en un tiempo récord y que bueno, tienen un camino recorrido fantástico y que están deseando hacer cosas y las hacen muy bien. Y siempre están buscando manos y siempre están buscando gente con la que hablar. Os animo igualmente, aunque luego lo repetiré, a que busquéis a esa persona de la Unidad de Cultura Científica de vuestra institución, si es que existe, y a que bueno, os ofrezcáis, trabajéis y os pongáis a su disposición para lo que pueda o quiera necesitar. Y luego, de nuevo, pues el Improciencia, esto sí, del 2022, del CIBER, del Consorcio de Investigación Biomédica en Red, que bueno, ahí tenéis a Inés Ortega y a Bego Navarro, que son las 2 personas que llevan tanto la Unidad de Cultura Científica, que hemos creado un grupo muy majo y con muchas ganas de hacer cosas, y tanto la unidad como el Gabinete de Comunicación del CIBER lo llevan ellas y siempre también están al loro de todo lo que pasa en los diferentes centros y en los diferentes ciber, ¿vale? Entonces, pues nada, que os animo en el caso de que pertenezcáis a ciber a que contactéis con ellas y tengáis, bueno, pues no sé, una relación, porque aquí de nuevo, aunque es poquito, el baremo para la evaluación anual del ciber también cuenta, tener noticias publicadas. Y voy terminando con más cosas, como bueno, las 2 cosas que más nos gustan a los investigadores. Una es
pedir proyectos, es a lo que nos dedicamos fundamentalmente, pedir proyectos para investigar. En este caso os dejo como idea, aunque ahora está cerrada, pero imagino que la abrirán, normalmente suele ser a final de año, o sea que todavía faltan unos meses, la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnología y de la innovación, que es una convocatoria de la FECIT, de nuevo. Y bueno, esta es la más relevante, pero siempre suelen salir a nivel local o a nivel regional más convocatorias que las ponen en marcha las instituciones y que se puede participar y que vale con llevar a cabo un proyecto de divulgación. O sea, la mayoría de los que hemos visto, de los ejemplos que os he puesto, han salido de convocatorias como esta. Y además de los proyectos, también nos gusta bastante el reconocimiento. ¿A quién no le gusta el reconocimiento? Los premios. También existen premios de la comunicación científica. El CSIC con la Fundación BBVA otorga los premios de comunicación científica. También está cerrada la convocatoria, pero bueno, abrirá. Estos son grandes, o sea, es un premio de mucha entidad y reconoce a divulgadores científicos de una larga trayectoria. Pero luego os he traído iniciativas que personalmente, por ejemplo, yo no la conocía porque es de la Universidad de Valencia, que he visto que tiene una página web dedicada entera a la cultura científica y a la innovación, muy bien organizada, con los premios, con las actividades, las publicaciones, los proyectos de la FECIT que hace y que tiene un premio europeo de divulgación científica. Luego también por otro lado, cambiando de comunidad, pues está de los premios Ciencia en Español de la Comunidad de Madrid y que como veis tiene diferentes y variadas categorías, o sea que se puede optar a una, pero que no es solo a la mejor comunicación científica o al mejor comunicador científico. Y la Fundación Lilly, que tiene ahora diferentes convocatorias abiertas. Esta no, esta en concreto no, es como la más relevante, pero ahora está cerrada. Sin embargo, sí que os animo de nuevo a echarle un ojo a la página web porque tiene 2 o 3. Entonces, bueno, pues que lo miréis, que quizás os interese. Y por mi parte, recomendaciones para empezar a divulgar. Todo lo que hemos visto puede que abrume mucho, que veáis que son personas con una dilatada experiencia en la divulgación científica, pero hay maneras muy pequeñas de empezar, muy válidas y que funcionan bien, como es el caso de la identificación de esa persona de comunicación o de las UCCs de vuestras instituciones. Van a estar abiertas casi con seguridad a la colaboración. Luego, otra idea que os lanzo también es pensar en qué formatos creéis que podríais empezar a divulgar o seguir divulgando si es que ya lo hacéis, en base a vuestras posibilidades y a vuestras necesidades. Pues bien, quizás no tenemos la mayoría de la capacidad para poner una road movie, una serie web en marcha, pero bueno, pues sí que tenemos otro tipo de estrategias y otro tipo de herramientas a nuestro alcance. En tercer lugar, buscar alianzas en el entorno. Esto no es nada nuevo, lo hacemos en la investigación, ¿por qué no lo vamos a hacer también en la divulgación? Es posible que haya investigadores divulgando sobre el tema en el que estáis investigando y además, por regla general, somos personas a las que nos gusta mucho hablar, que nos gusta mucho divertirnos, que nos lo pasamos bien con lo que hacemos y que estamos muy abiertas a buscar, bueno, pues nuevas víctimas, ¿no? y nuevas personas que estén en la misma pelea de la divulgación. También, si veis, como decía, que es bueno, demasiado todo lo que hemos hablado, hay expertos, hay empresas de comunicación científica, igual que pagamos traducciones de papers, igual que pagamos otras millones de cosas para que nos hagan durante la investigación, también hay empresas de comunicación científica que se dedican a ello, que lo hacen muy bien y que, bueno, pues tienen diferentes cuentas y es su negocio. Más recomendaciones, que empecéis poco a poco, evidentemente, que no queráis abarcar todas las plataformas a la vez. ¿Qué hago? ¿Me abro Twitter, Twitch, Instagram, me hago un podcast? No. ¿Qué tenéis? ¿Vale? ¿Qué tenéis y dónde queréis llegar si es que os interesa llegar a algún sitio o os apetece llegar a algún sitio? Una cosa que no está en la presentación, pero que sí que me apetece comentaros también, es que
cada vez se está difuminando más la línea entre los perfiles de redes sociales personales y profesionales. Es una decisión que cada cual toma, pero es peliagudo, ¿vale? O sea, porque a lo mejor tú tienes un perfil personal en el que compartes tus fotos con amigos, familia y vacaciones y no te apetece tener cosas del trabajo o viceversa. Entonces, que sí que antes de empezar, si es que no los tenéis en marcha, penséis qué estrategia queréis seguir. Tampoco hace falta tener un plan de comunicación en la cabeza, pero sí que estéis atentos a que pues pueda inmiscuirse esta divulgación en vuestro día a día y en vuestra actividad personal. Comunícate, habla con tus amigos, habla con tus familiares, insisto, eres su líder de opinión, eres la persona que más sabe del tema del que se está tratando. No los aburras, pero habla con ellos, explícales qué haces, cómo lo haces. Normalmente las personas están muy abiertas a escuchar o por lo menos a interesarse con lo que tienen enfrente. Fórmate. Si te interesa el tema, hay cursos, hay programas, hay seminarios. Recientemente he visto que hay un curso de la Universidad Menéndez Pelayo, de los cursos que hacen en verano y que es en colaboración con The Conversation también, tiene muy buena pinta. Os animo de nuevo a que le echéis un ojo y que si os apetece y tenéis disponibilidad en esas fechas, os apuntéis y vayáis porque seguramente esté muy bien. Y luego algo muy sencillo, muy anónimo y que no hace falta exponerse y que además es francamente divertido, es ir a eventos de divulgación científica como asistente y pasárselo bien y ver lo que están haciendo otras personas. Y ya sí, para finalizar y a modo de reflexión, os dejo aquí 5 preguntas para que penséis sobre ellas, sobre qué te gustaría divulgar, qué es lo que tienes en mente, a quién esperas llegar a través de la lectura, de la escucha o de la televisión, de las redes sociales, dónde te gustaría publicarlo, dónde te sientes más cómoda o dónde crees que te sientes más cómoda, cuándo lo divulgarías, al principio del proyecto, al final, en el medio, ahí no hay una regla escrita, y cómo lo harías. ¿Vale? Para que penséis un poco sobre ello y os animéis a ponerlo en papel, escribirlo y ahí no tiene por qué enterarse nadie, pero ya es una manera de centrar y de focalizar todas esas ideas dispersas que muchas veces se nos van quedando por las alturas. Y por mi parte nada más, creo que ya ha sido mucho, ha sido bastante, daros las gracias. Os dejo mi correo electrónico ahí por si queréis contactar conmigo. Os recuerdo de nuevo que el 3 de junio finaliza el plazo para el envío de resúmenes al encuentro y que, como decía Maite al principio, no lo dejéis para el final. Y nada, estoy abierta a dudas, sugerencias, comentarios. Muchísimas gracias y nada, os escucho. Muchas gracias, Elvira. A lo largo de tu presentación ha habido gente que ha hecho algún comentario sobre los vídeos que has puesto, lo que les gustaba y así. Tenemos a Susana, que cuando la has nombrado de la unidad de cultura científica te da las gracias. Y no sé si hay alguna pregunta que se quiera hacer. Podéis hacer 2 cosas, o bien avisa el micro y preguntáis, o bien lo escribís en el chat y yo hago de intermediaria aquí leyendo lo que ponéis en el chat. Pero si queréis, no tenéis nada más que abrir directamente vuestra cámara y vuestro micro y podéis preguntar lo que queráis. Ahora ya os veo, ya veo el chat, ya veo todo. Claro, ahora ya ves todo. Hay una pregunta en el chat que pregunta a alguien cuál es la referencia del estudio que se ha citado en la primera diapositiva. Supongo que hace referencia a lo de la FECID sobre la ciencia. No sé si puedes poner el enlace en el chat. Sí, porque es de fácil. Se llama Desinformación científica en España, pero no obstante os lo dejo por aquí. Son 238 páginas, o sea que es muy amplio y es muy actual. Os dejo aquí la página y al final tenéis para descargarlo. Supongo que es ese, no creo que sea el otro que he citado. Rafael, no puedes abrir el micro y decírnoslo. Gracias. Ese es, nada, ahí lo tenéis. Que tampoco a lo mejor hace falta leerse las 200 y pico páginas. No, bueno, cada uno es libre, pero sí, es bastante intenso.
Yo creo que había, antes ha escrito alguien que estaba de alguna unidad científica. No sé si quiere aportar algo a lo que hacen las unidades científicas. Estoy revisando el Han chat. puesto también el link de Pint of Science, que en España, y bueno, hay muchos eventos y bueno, ahí estaba la página. Sí, de además Pint of Science. han puesto el de Gijón, que va, bueno, va a ir una enfermera del proyecto Sueñón y lo va a explicar. O sea que seguro que está muy Del bien. 22 al 24 de mayo. Exacto, gracias. Es que lo pone en la página web. Sí, sí. No Se me ha escapado esa fecha. Ya, pues del 22 al 24 de mayo está puesto. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer o alguien quiere contar alguna experiencia que haya podido tener con la... Yo creo que, lo que ha contado Elvira enlaza un poco con lo que nos contó el seminario entre tiempos que tuvimos de Ciencia Abierta, ¿no? Cómo la evaluación científica cada vez va a incluir más bueno, como lo decía también Elvira, de la Ramón y Cajal, de las becas de Ramón y Cajal, vamos, de los contratos de recursos humanos de Ramón y Cajal, que cada vez va a contar más la difusión que hacemos para la población, ¿no? Y luego, si alguien se ha presentado a los proyectos del FIS en los últimos, yo creo que 3 años, ¿no? Elvira, no sé si por lo menos 2-3 años últimos, ¿no? Hay una sección en la que hay que contar el proyecto de tal manera que lo pueda entender alguien que es lego en el asunto. O sea, como que también nos obligan ya a que no solamente pongamos lo interesante que es el proyecto y el dinero que pedimos para poder hacerlo, sino que la población entienda, puesto que son sus impuestos los que se van a utilizar para pagar los proyectos, bueno, cuál es el interés de estos proyectos. Sí, bueno, no se sabe muy bien todavía cómo se articulará. También dependerá de la convocatoria, lógicamente, pero sí que está ganando peso. O sea, eso es innegable. Bueno, pues nada, si os parece, Mira, despedimos la sesión. Despides tú la sesión. Hemos tenido como 50 personas escuchando y pendientes. Vale, hay alguien que apunta a eso, ¿no? Que cada vez hay más investigadores que precisan un perfil más amplio, formando con competencias más transversales, y estamos totalmente de acuerdo. Al final nos tendremos que convertir en influencers. Y ya, no sé para qué nos va a quedar tiempo, pero yo creo que sí, que a por ello estamos. Claro, es un poco ya ¿no? la gota que colma el vaso, la guinda del pastel. Por eso a mí me gusta mucho en los seminarios y en las charlas hacer hincapié en esas personas que se dedican a ello, o sea, que no son investigadores, que también tenemos que, o sea, igual que nos dedicamos a labores quizás administrativas, ¿no? En muchos casos que bueno, pues no nos gustaría hacer, porque nos gustaría dedicarnos a investigar y que las hacemos por falta de recursos, pues también se ha empezado a hacer la divulgación un poco por falta de recursos, pero bueno, la realidad es que es algo bonito, por lo menos bajo mi criterio de hacer, y que aún así no tenemos muy identificadas a esas personas que su trabajo es la divulgación científica y la comunicación científica de nuestras instituciones. Con lo cual, pues bueno, quizás ese sea el primer paso y el más importante, y a partir de ahí ya implicarse en la medida de lo que cada uno quiera o necesite o le apetezca. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Volveremos a tener otro seminario entre tiempos en mayo. Os iremos comunicando las fechas y los contenidos, y nada, esperamos veros a todos en los siguientes seminarios, y si queréis en Valladolid en el Congreso de noviembre. Muchas gracias y nada, cerramos con esto la sesión. Gracias. Gracias.